Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es mi primer fanfic y se llamará Yu Tosaka en Zero no Tsukaima. Después de que Yu obtuviera la última habilidad y ser rescatado por su hermano, este yacía en una camilla de un hospital padeciendo de amnesia. Pasaron algunos días y sus heridas empezaron a sanar. Ya dado de alta, Yu salió a caminar solo para meditar y tratar de hacer memoria hasta que notó un extraño agujero en medio de su camino. Mientras tanto, en otro mundo de un universo distinto, una noble llamada Loise empezaba un año nuevo en una academia de magia. Empezó como cualquier otro día cotidiano, se alistaba para ir a clases de magia. Ya en clases una profesora se presentó y dio una pequeña introducción de lo que sería su materia, señalando los tipos de magos que había y las magias elementales que existían. La profesora dio un pequeño ejemplo de magia, sacó unas simples piedras y a continuación de un hechizo estas cambiaron a un color dorado. Los alumnos presentes se sorprendieron pensando que las había convertido en oro, pero ella corrigió que eran de cobre. Después de eso pidió un voluntario para que intentara el pequeño ejercicio y señaló a Loise, pidiéndole que se presentara y pasara a intentarlo. Los alumnos con temor le decían que sería una mejor idea si otra persona lo intentaba, pero la profesora no hizo caso. Loise se levantó, se presentó y bajó hacia el escritorio de la profesora, se paró frente a ella y apuntando a las piedras con su varita, pronunció unas palabras. Las piedras brillaron intensamente y luego se produjo una gran explosión. La habitación en la que estaban se llenó de humo y todos estaban aturdidos por la explosión. Todos empezaron a regañar a Loise y burlándose diciéndole su sobrenombre Loise el Acero. Esta con orgullo solo decía que solo fue un pequeño error. A Loise la llamaron a la dirección por el incidente que causó, pero todo salió bien, pues la profesora, a pesar de ser advertida por los alumnos, ella insistió y la responsabilidad cayó sobre la profesora. En la salida había 3 de sus compañeras, una pelirroja con un cuerpo descomunal llamada Kirche, una rupia llamada Momorenki y una pequeña peliazul llamada Tabita. Se estaban burlando de Loise por el incidente y que no podían esperar por ver al familiar que Loise invocaría en el ritual de invocación del día de mañana. Loise con orgullo y seriedad solo les decía que confiaba plenamente en poder realizar el hechizo de invocación, que invocaría al familiar más sagrado, hermoso y fuerte jamás invocado y sería superior a los familiares de todos. En la noche Loise estaba algo nerviosa, pues ella había dicho con mucha confianza que todo saldría bien en su hechizo de invocación, y tenía miedo de que no saliera del todo bien. Llegó el día esperado, estaba un profesor con el nombre de Colbert diciéndole a los alumnos que el evento cuenta también como el primer examen para los alumnos de segundo grado, que el día de hoy iban a encontrar a su familiar que sería su noble compañero y protector. Kirche se acercó a Loise y le decía que no podía esperar a ver al familiar que Loise invocaría. Fueron pasando alumno por alumno y cada uno invocaba un familiar, desde una rana hasta un dragón. Kirche por su parte había invocado una salamandra de fuego. El profesor daba por terminado el evento, pues pensaba que ya habían participado todos. En ese entonces Kirche había mencionado que aún faltaba una persona por participar y que esta era Loise, que estaba oculta entre los alumnos. Todos abrieron espacio a Loise para así poder ver, y Kirche le recordaba las palabras que Loise había dicho y le restregaba el familiar que había invocado. Loise temblorosa dijo: espíritu guardián de cualquier parte del universo. Todos se preguntaban de qué tipo de invocación era esa. Loise seguía diciendo: oh sagrado, hermoso y poderoso espíritu guardián, escucha las plegarias que emanan de mi corazón, por favor responde a mi llamado. A continuación de esas palabras, como era de esperarse, Loise provocó otra explosión que lanzó al suelo a los alumnos con una gran pantalla de humo. A medida de que el humo se fue disipando, todos miraban atónito hacia el lugar donde estaba Loise, pues había una persona que yacía en el suelo. Era un chico de unos 16 años de edad, con cabello castaño oscuro y con un parche en el ojo derecho. Contaba con una vestimenta rara. Todos empezaron a susurrar que era un plebeyo común y corriente. Yu despertó y al abrir el ojo no reconoció nada de lo que miró a su alrededor. Loise empezó a tartamudear preguntándose si ese era su sagrado, hermoso y poderoso familiar mientras miraba con asco a Yu. ¿Dónde estoy?, se preguntó Yu. ¿Quién eres?, le preguntó Loise. ¿No entiendes lo que digo?, preguntó Loise, al no ver respuesta de Yu. ¿De dónde eres?, haciendo otra pregunta a la pequeña noble. Yu solo se disponía a ver hacia sus alrededores y no entendía de lo que decían las personas. Kirche salió de entre el montón riendo y burlándose sobre su invocación. Ella con orgullo solo reclamaba que había sido un pequeño error. Enseguida todos a su alrededor empezaron a burlarse de Loise.
Loise le pidió al profesor que le dejara realizar de nuevo la invocación y este le negó que no le podía permitir hacerlo de nuevo, que se trataba de una ceremonia sagrada que determina el destino de un mago, el hacerla de nuevo era una profanación, no importaba si estaba de acuerdo o no, él sería su familiar. Yu solo seguía viendo desde el suelo lo que pasaba, el profesor le pidió que terminara la invocación con el contrato o si no sería expulsada de la academia. Sin poder hacer nada, Loise aceptó y decidió hacer el contrato. Yu seguía en el suelo, entonces Loise se acercó a Yu y le dijo: deberías estar agradecido, de ningún otro modo un noble haría eso con un plebeyo como tú. Yu seguía sin entender, entonces Loise se agachó, dijo unas palabras y a continuación le dio un beso en los labios. Yu solo se sonrojó un poco pues aún seguía sin entender del todo. El profesor se acercó y dijo que eso era todo por parte del hechizo de invocación. Después el cuerpo de Yu empezó a emanar vapor, Yu empezó a sentir que el cuerpo le ardía, unas ranuras en su mano izquierda aparecieron, el profesor se percató de ellas pues eran muy raras, y seguido de eso Yu se desmayó del dolor. Después de desmayarse Yu vio algunos de sus recuerdos, estos eran nublos, recordó que tenía habilidades sobrehumanas pero no sabía con detalles cuáles eran. Yu despertó después de un tiempo y vio que estaba en una habitación, se preguntaba dónde estaba y escuchó a alguien hablar, era Loise que le decía que al fin despertaba. Loise le dijo: lo he estado pensando tanto que hasta me dolió el estómago y decidí aceptarte como mi guardián, deberías estar agradecido. Yu un poco agitado sabiendo que no era de ese lugar, preguntó: ¿qué es este lugar? ¿Qué hago aquí? Loise sin prestarle atención fue al su armario y empezó a desvestirse. Yu vio eso y se sonrojó. Loise le aventó la ropa a la cara diciendo que la fuera a lavar. Yu se molestó y de su mano salió una llama de fuego. Yu se asustó pues pensaba que se quemaría. Loise por su parte también se asustó pues su familiar había creado fuego sin una varita. Yu gritaba y corría en círculos del miedo y de un momento a otro la llama se apagó. Yu quedó sorprendido pues la llama de fuego no le había hecho ningún daño. En ese momento recordó que en sus sueños él tenía habilidades sobrehumanas, lo que hizo después fue sentarse y concentrarse para ver si podía despertar alguna otra habilidad. Mientras tanto Loise le preguntaba de que cómo fue posible que hubiese podido crear fuego sin una varita, y Yu no le prestaba atención a Loise, eso la hizo enojar mucho diciendo: ¿cómo es posible que un plebeyo como tú ignore a una noble como yo? Yu seguía sin poner atención, de repente ante la vista de Loise Yu había desaparecido, activando la habilidad de invisibilidad. Loise quedó atónita de lo que estaba presenciando pues su familiar había desaparecido, segundos después Yu volvió a aparecer frente a Loise. ¿Pero cómo rayos hiciste eso?, preguntó Loise. En ese momento Yu pude entender lo que Loise había dicho, había activado la habilidad de poder de entender y hablar cualquier idioma. Bueno amigos, hasta aquí termina la primera parte de este fanfic, espero que les haya entretenido un poco, hasta la próxima.